Gracias. Bien, pues vamos a cerrar esta sesión con la plática de los doctores, la doctora Gema Belengix y el doctor Gerardo Sierra Martínez del Instituto de Ingeniería. La ponencia se titula Métodos de procesamiento del lenguaje natural para la detección temprana de Alzheimer. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y aguantar hasta esta última charla de esta última sesión. Nosotros, como estamos cerrando el congreso y ya están todos muy cansados, nos vamos a repartir un poco el micrófono y hablaremos entre los dos para que sea menos pesado. Bueno, lo que vamos a presentar hoy no es un proyecto, sino una serie de proyectos que conforman una línea de investigación en el grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería. Vamos a tratar de algunos métodos de procesamiento del lenguaje natural para la detección temprana del Alzheimer. Bueno, todos ustedes seguramente conocen a alguna persona que tiene Alzheimer en su entorno más o menos próximo. Es una enfermedad que está empezando a ser muy habitual en los países occidentales y en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque en general se desarrolla después de los 60 años. Y la esperanza de vida ha aumentado muchísimo en las sociedades occidentales. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más gente que tiene Alzheimer. Según el INEGI, en el año 2010 había en México 10 millones de personas que tenían más de 60 años, que son los potenciales enfermos de Alzheimer. Y aquí no hemos puesto que casi 1 millón tienen Alzheimer, con lo cual el 10% de la población de más de 60 años está en peligro de tener esta enfermedad. Una manera de luchar contra la enfermedad, aunque no la arregla, pero es la detección precoz y a lo mejor la posible inhibición de los síntomas. ¿Tiene alguna relación el Alzheimer y la lingüística? Si ustedes han estado alguna vez al lado de un enfermo de Alzheimer, saben que sí, y que el Alzheimer comporta en todos los casos la existencia de algún tipo de afasia. Existen 3 grados en la afectación de la enfermedad, uno, el que se dicen L1, L2, L3, y todos tienen un tipo de afasias características, aunque no están completamente bien descritas. Y esta es una de las aportaciones que la lingüística aún tiene que acabar de hacer para esta enfermedad. Y necesitamos diferenciar las carencias lingüísticas en cada una de estas etapas y también las carencias lingüísticas de los enfermos de Alzheimer y distinguirlas de las carencias lingüísticas que comporta el deterioro neuronal de la edad. A lo mejor una persona de 80 años tiene algún tipo de carencia lingüística, pero que no está relacionada con el Alzheimer. Por tanto, vemos que el Alzheimer es una línea de investigación muy interdisciplinaria. Engloba la psicología, la medicina, la ciencia cognitiva, la lingüística, incluso desde la computación o desde la teoría de grafos hay que considerar que se puede tratar. Y entonces, a partir de aquí, nosotros nos hemos unido con diferentes instituciones para llevar a cabo diferentes proyectos. Nuestros objetivos generales son caracterizar lingüísticamente el Alzheimer y ayudar a diagnosticar la enfermedad de manera temprana. Esto lo queremos hacer usando métodos no agresivos y basados en diferentes tipos de análisis lingüísticos. Les vamos a explicar pues 3 de estos proyectos porque curiosamente hemos empezado muchas líneas de investigación en este ámbito, que van a ser el proyecto Cecilia, el proyecto NAPSIM y el proyecto RST. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablar del primer proyecto, el proyecto Cecilia. Este proyecto Cecilia principalmente tiene la colaboración del Instituto de Ingeniería con la Escuela Tecnológica Superior de Montreal, donde tenemos el objetivo de tratar de determinar una forma de detectar el Alzheimer a través de la identificación del léxico. Entonces, en este sentido hay 2 objetivos particulares. Uno es la creación de un corpus
donde tengamos los hablantes de Alzheimer contrastados contra pacientes sanos similares de la misma edad, en lo posible un estudio longitudinal, no solamente de un momento, sino a lo largo del tiempo, y que este corpus sea disponible para la comunidad científica para realizar distintos tipos de investigaciones. Y por otro lado, el otro estudio, o la otra parte del estudio, pues es hacer el análisis comparativo del léxico entre los hablantes de Alzheimer, los que tienen la enfermedad de Alzheimer, y los adultos sanos. Los otros participantes son la Universidad Médica del Sur de California, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, el Hospital Psiquiátrico aquí en México, y la Casa del Perpetuo Socorro. Estos son los integrantes, supongo que es con el del medio, sí. Prácticamente la École Technologie Superior de Montreal es el que está llevando el estudio principal. Ahí tenemos una alumna conjunta que está haciendo el doctorado, prácticamente ya está terminando el doctorado, ya terminó su primer artículo, pero ahí el doctorado es nada más 3 artículos, eso es suficiente. Entonces, ya los otros 2 ya están casi terminados, pero de cualquier manera, pues ese es el proceso. Entonces, si aquí nos quejamos con un artículo, allá estamos hablando de 3. Entonces, prácticamente el ECOL es el intermediario, el ETS entre los distintos agentes. Principalmente se contactó a la Universidad Médica del Sur de California, donde tenían un corpus, o tienen actualmente un corpus, el Carolinas Conversation, con 600 hablantes, 600 conversaciones de adultos con Alzheimer, sin Alzheimer, pero en inglés. Entonces, el objetivo era incrementar este corpus y sobre todo en otras lenguas. En este caso es en español. Entonces tenemos 2 instituciones que nos han, el anterior, 2 instituciones que nos ayudan mucho. Por la parte de Ecuador es la Fundación, se me fue ahorita el nombre, del Perpetuo Socorro, donde ya tienen varios pacientes, igual el hospital, aquí en México, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y ellos son los que tienen los pacientes, son los que realizan las entrevistas. Evidentemente, para realizar estas entrevistas hay que pasar una serie de pruebas ante el Comité de Ética, de regulaciones que hay que seguir, no queda otra alternativa. Y bueno, por otro lado, en la parte del grupo de ingeniería lingüística, nuestra función ha sido no solamente tener ese corpus en formato digital, sino debidamente etiquetado con distintas anotaciones que se van usando a lo largo del proyecto. Entonces, de esta manera se ha enriquecido actualmente ya este corpus. Y bueno, aquí les hablo un poco del trabajo. Realmente la transcripción de las conversaciones, de las pruebas que se están realizando, no es un proceso sencillo. Entonces tenemos software especializado para hacer las transcripciones que tienen que hacerse a mano, no hay otra alternativa, pero hay que hacer ciertas anotaciones pragmáticas y anotaciones también lingüísticas. Y bueno, pues actualmente tenemos ya una serie de datos que hemos logrado obtener, y con esto ya hemos realizado las pruebas. En particular, el objetivo es hacer pruebas longitudinales, ¿sí? Entonces aquí tenemos pacientes sanos y pacientes enfermos con Alzheimer. Se realiza una serie de pruebas cognitivas que ya existen, y bueno, pues tenemos ciertos controles y se mide principalmente el léxico. Entonces, el número total de palabras en función del tamaño del vocabulario, o las palabras que dicen una sola vez o un par de veces. Y bueno, pues esta es una parte de los resultados. Pasamos al siguiente.
Les vamos a explicar ahora un poco lo que es el proyecto NAPSIM, que responde al título de Simulación de normas de asociación de palabras mediante redes de coocurrencias. En principio, el proyecto NAPSIM no está pensado solamente para trabajar con Alzheimer, pero ha sido una de las líneas que más hemos desarrollado en él. Tiene muchos objetivos. En principio queríamos simular con precisión las normas de asociación de palabras para el español de México y evaluar las desviaciones que pueden ser causadas por enfermedades o por variantes lingüísticas. Y de aquí viene uno de los el objetivo que tiene que ver con el Alzheimer. Queremos explorar también las posibles aplicaciones para la psicología, la lingüística, computacional e inteligencia artificial. Aquí vemos que mediante este proyecto, mediante las normas de asociación de palabras, queremos abordar problemas como el que se llama tip of the tongue problem, cuando tenemos una palabra en la punta de la lengua y no nos sale. Este problema también se llama el acceso léxico. Entonces, en general, nos queremos imaginar cómo están estructuradas las palabras en nuestra mente, en nuestro lexicón, hacer un grafo con ellas y a partir de aquí poder estudiar los diferentes procesos o las diferentes enfermedades que pueden tener que ver con esto. También queremos crear una herramienta que permita, a partir de aquí, diagnosticar los posibles trastornos cognitivos a partir de los test psicológicos de asociaciones de palabras. Por si no saben lo que son las asociaciones de palabras, pues ahora les explicaré un poco. Este es un programa que teníamos para recoger los datos que necesitamos de normas de asociación de palabras. En principio había un corpus de normas de asociación de palabras para el español de México que había recogido la doctora Natalia Arias Trejo en el Laboratorio de Psicolingüística de aquí de la UNAM. En este programa aparece una palabra y la persona que juega, porque es un juego, tiene que escribir la primera palabra que le viene a la mente. Y así con las 254 palabras que formaban parte del juego. Para recoger este tipo de datos con enfermos de Alzheimer hemos tenido que adaptar esta plataforma. Por ejemplo, no son las personas que juegan las que escriben, porque muchas veces no se acuerdan ni son capaces de hacerlo. Entonces el entrevistante es el que entra en la respuesta que dice la persona que está enferma. Hemos tenido que aumentar mucho, hasta 1 minuto, el tiempo de espera, porque a veces les cuesta mucho venir la palabra a su mente. Y bueno, hemos adecuado este programa. El juego es como les hemos dicho, se ponen 2 personas, una enfrente de otra, y una dice una palabra, o aparece en la pantalla una palabra, en este caso, por ejemplo, abeja, y la otra responde con la primera que le viene a la mente, en este caso, miel, es un ejemplo, ¿no? Cuando hacemos este juego con 100 personas, unos a abeja responden miel, otros responden picar, otros responden colmena, lo que sea que les viene a la mente. Entonces podemos decir cuántas personas han respondido cada una de estas palabras, cuál es la fuerza asociativa del primer asociado de la palabra que ha sido respondida más veces, o del segundo asociado, cuál es el tiempo de asociación, cuál es la frecuencia. Hay muchos parámetros estadísticos que se pueden estudiar a partir de aquí y que nos ayudan a dibujar el grafo de las normas de asociación de palabras en cada lengua. Lo que hemos hecho para el Alzheimer es elaborar un corpus con 100 enfermos de nivel 1 o de nivel 2, porque los de nivel 3 ya no pueden jugar a eso. Pero para comparar hemos recogido un corpus de control con 100 adultos mayores con envejecimiento típico, es decir, con personas mayores que no tienen Alzheimer y que pueden contestar normalmente. Y a partir de aquí es de donde hemos realizado todas nuestras pruebas. Estamos siguiendo, a partir de un proyecto que nos ha dado el CONACYT, con las ganas de comparar las mismas pruebas con enfermos de demencia y de Parkinson, para así poder comparar cómo funcionan las asociaciones léxicas en personas con diferentes enfermedades degenerativas. Algunos resultados, pues hemos tenido resultados matemáticos como el estudio de propiedades del grafo y de los subgrafos, establecimiento de resultados comparativos entre las conexiones léxicas en diversos grupos de población, es decir, ¿tienen los adultos mayores las mismas conexiones léxicas que los niños o que los jóvenes? Estamos trabajando ya, acabando en obtener los umbrales para la detección del Alzheimer, es decir, cómo se diferencian las respuestas que dan los enfermos de Alzheimer de los sanos. Estamos intentando métodos de búsqueda onomasiológica y léxica y finalmente
hemos trabajado en la inferencia del índice de relacionalidad de palabras que no aparecen en el corpus, es decir, extender con estos datos a otros corpus con otras palabras que no aparecen aquí. Bueno, termino con el proyecto de la RCT, así rápidamente. Es un estudio más lingüístico, donde se trata ya no de analizar el léxico, sino el discurso. Entonces, en este sentido se utiliza la Rhetorical Structure Theory para este estudio. Entonces, se hicieron las mismas, los mismos personajes, y se analizó la estructura de cada uno, de la estructura discursiva de su discurso. Entonces, se tiene una serie de anotaciones, la cual estamos viendo, es difícil profundizar en ella, pero se analizan estas relaciones discursivas y, bueno, pues se miden cuáles son las relaciones discursivas específicamente entre los pacientes sanos con los pacientes de Alzheimer. Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces ya nada más me queda, bueno, hablar de los participantes y sobre todo el agradecimiento a la UNAM a través de los proyectos de DEGAPA y a CONACYT por el patrocinio para hacer los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores por la ponencia. ¿Preguntas? Gracias. Veo que los proyectos están vinculados a un proceso como diagnóstico médico, lo cual creo que es muy adecuado, pero me preguntaba si aspiraban en el futuro a como tomar texto in the wild, lo que llaman texto in the wild, o sea, la escritura de alguien y tratar de determinar el diagnóstico a partir de ahí. Ese fue uno de los objetivos, de hecho, iniciales del proyecto de Laura en Montreal, pero resultaba muy difícil conseguir estos textos porque una de las cosas que sabíamos es que hay un corpus de monjas donde afortunadamente sí, pues ahí sí les tienen confiscada toda la información, y como son toda la vida, pues entonces cuando ya llegan a la etapa de Alzheimer ya podemos también tener sus textos. Sin embargo, fue muy difícil conseguir sus textos y por tanto nos tuvimos que abocar a la etapa pues ya más tardía, donde ya está prácticamente, son adultos mayores, etcétera. Pero sí, esa fue la idea inicialmente. Disculpa, entonces, ¿tienen algún porcentaje de precisión para lo que dicen de precoz? ¿Porcentaje de precisión? Nombraste que, bueno, estabas haciendo en tus proyectos la parte de prematuro o precoz. Entonces, dentro de los proyectos que han desarrollado, ¿tienen algún porcentaje de precisión que, bueno, con esto puedo detectar el Alzheimer con una precisión de tanto por ciento o porcentaje para no sé, una prematurez de un año, no sé? En este momento lo que estamos haciendo es intentar elaborar desde el corpus de normas de asociación de palabras, son las pruebas que determinen si una persona tiene Alzheimer o no, dependiendo de si tú no contestas lo mismo que contesta la gente estándar, entonces seguramente si estás por debajo vas a tener Alzheimer. Lo que pasa es que una vez tengamos eso, lo que tenemos que hacer es pasar las pruebas y ver si funcionan. Entonces, es un siguiente estadio del proyecto, que sería el de evaluación de todo esto al que aún no hemos llegado. Estamos midiendo los últimos resultados, intentando ver cómo se tienen que pasar las pruebas, es decir, cuáles son los números que nos tienen que dar la medida del Alzheimer. Por otra parte, con lo que nosotros estamos trabajando, que son con los síntomas, si alguien tiene los síntomas es que ya tiene la enfermedad, creo, ¿no? No sé, yo no soy experta. Pero no es que hagamos un escáner del cerebro que nos diga si se empieza a deteriorar algo antes de que sea sintomático. O sea que me temo que se puede diagnosticar tempranamente, pero no antes de que aparezca. Gracias. Buenas tardes. Se me hizo muy interesante porque básicamente tiene una aplicación muy importante ahora a nivel sociedad, ¿no? Me di cuenta que el porcentaje mayor que tienen está en Estados Unidos, ¿no? 70%, por lo menos de la tabla que mostraron,
más de 70 personas es como su muestreo en población, ¿no? Pero en cuestión de México, han tenido, bueno, conozco la línea de casas del adulto mayor, donde una gran cantidad de población, sobre todo en la etapa en que ustedes manejan, puede tener una aplicación, estos proyectos que tienen. No sé si de su parte haya algún acercamiento sobre estas entidades a nivel México, por decirlo. Esta tabla es interesante. Realmente se ha hecho mucho más trabajo en Estados Unidos que en México y que en otros países, y eso, bueno, es normal, natural o normal en casi todas las ciencias, ¿no? Pero bueno, estamos todos trabajando justamente para tratar de emparejar. Pero sin embargo, si vemos los números, o sea, somos muy bajos en cuanto a los datos que tenemos aquí, pero es interesante los datos de la edad promedio y de educación, ¿sí? Y ahí podemos sacar algunas ideas sobre qué es lo que hay que hacer, porque, bueno, estamos viendo la edad promedio, estamos hablando de 79 años en Estados Unidos contra 69 en México, y la educación promedio de 13 años en Estados Unidos contra 5 años en México. Entonces, todo esto son estudios que se tienen que realizar ya no por nosotros, sino justamente por los médicos, los que están haciendo todos estos estudios sobre Alzheimer. Y bueno, falta mucho por hacer. Gracias. Bien, entonces agradecemos a los doctores su plática tan interesante. Muchas gracias.